Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo donde mostraremos los conceptos de multiconexión y drill down con JetRepos. Para mostrar estos conceptos, en un ejemplo, disponemos de varias conexiones en el entorno que vais a ver en pantalla y nos centraremos en orígenes de datos Dynamics, aunque también veremos cómo también podemos conectar con básicamente cualquier fuente de datos. Como veis en mi configuración de JetRepos, dispongo de 8 conexiones y es importante mencionar que mi conexión por defecto es contra un Dynamics 365 on-premise. Empecemos extrayendo datos de esta conexión a través del asistente de JetRepos llamado Explorador. Este asistente nos permite tener una visión total de la estructura de la base de datos, ya que mi conexión por defecto es VC on-premise. El explorador me mostrará todas sus tablas y campos. La primera y totalmente comprensible reacción de la gran mayoría de usuarios funcionales del ERP ante un listado de tablas y campos como el que nos ocupa es abrumadora y un tanto agobiante. Para solventar esto, disponemos de una funcionalidad muy útil, que es la posibilidad de seleccionar tablas y campos favoritos. Como estáis viendo en pantalla, yo he seleccionado una serie de tablas a modo de ejemplo favoritas, como tablas maestras y tablas transaccionales. Si vamos a la tabla de cliente, por ejemplo, vamos a poder visualizar todos los campos, incluidos los campos calculados. En el ejemplo que nosotros vamos a seguir, vamos a utilizar uno de estos campos calculados, que es la suma del total de ventas, campo calculado de la ficha de cliente. Para ello, lo que vamos a utilizar es la tecnología drag and drop que este explorador nos permite. Si os fijáis, también podemos ver hasta la fórmula que realiza este campo calculado. Muy útil para conocer nuestro ERP en todo detalle. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es directamente arrastrar y soltar este campo en Excel. Antes de ello vamos a ver que tenemos una única empresa seleccionada y que vamos a utilizar el parámetro suma para poder hallar ese total de ventas. Podemos utilizar filas, columnas, hojas, pero en este caso utilizaremos suma. Una vez que hemos seleccionado ese parámetro, lo que podemos hacer es directamente utilizar nuestro campo calculado y arrastrarlo en Excel allí donde queramos. JetRepos va a insertar directamente la fórmula que nos devolverá ese campo calculado. También pondrá una serie de parámetros propios de JetRepos en la hoja que nos van a ayudar a autoajustar el ancho de columna, y también vamos a poder utilizar la potencia de Excel para dar formato y ya tenemos nuestra consulta especificada directamente en Excel. Vamos a ver esta fórmula que ha generado JetRepos en más detalle. Nos va a traer la suma de todos los parámetros que tenemos disponibles. Estamos eligiendo la suma. A continuación nos va a mostrar la tabla. En mi configuración tengo seleccionado el número de objeto y luego el campo numérico que queremos sumar. Bien, ya que nos encontramos en Excel, Excel nos va a permitir copiar y pegar fórmulas. Si yo arrastro esta celda hacia la derecha, replicaré la misma fórmula. Vamos a echar un vistazo a esta fórmula en concreto, teniendo en cuenta que mi conexión por defecto, recordad, es Navision Business Central 16 on-premise. Si visualizamos esta fórmula, veremos que JetRepos, a nivel de los filtros, dispone de un parámetro que me va a permitir cambiar la conexión por defecto y atacar cualquier otro origen de datos que no sea mi conexión por defecto. Primero encontramos todos los campos de la tabla que nos estamos conectando y a continuación los parámetros propios de JetRepos. Uno de los que nos interesa para este ejemplo es el parámetro conexión igual, que me va a permitir saltar el control por defecto de mi conexión en configuración. Conexión igual, como veis, me permite especificar una conexión diferente a mi conexión por defecto. Si en este caso, en vez de seleccionar esta conexión, puesto que ya tengo el nombre exacto de las conexiones en mi Excel, puedo referenciar una celda que me permitirá pasarle el valor que necesito. Si le paso la referencia correcta, veremos cómo se conectará a ese otro origen de datos y vemos una cifra diferente. A partir de aquí, si arrastro esta celda hacia la derecha, veréis cómo se conectará a cada uno de mis orígenes de datos y especificará la conexión correspondiente. Bien, ya tenemos todas nuestras conexiones. Lo siguiente que vamos a hacer es aprovechar el parámetro encajar de JetRepos para autoajustar el ancho de columna al mayor registro encontrado. Y luego, por otro lado, vamos a ver cómo tenemos el modo de ejecución del informe, el diseño del informe en el cual nos encontramos ahora. Si ejecutamos este informe, se conectará con todos estos orígenes de datos directamente con el transaccional y me mostrará los datos más recientes. Ahí los tenemos. Ahora estamos en modo ejecución del informe, donde vemos la cifra más actual. Si echamos un vistazo a nuestras conexiones, vamos a ver que en esta instalación tengo múltiples conexiones como SATA, diferentes entornos Dynamics y uno fuera de Dynamics que es SQL. Vamos a ver cómo podemos conectarnos contra un origen de datos diferente de Dynamics. Para ello vamos a volver al diseño y siguiendo el diseño de nuestro informe, si aquí especificamos el nombre exacto de la conexión a la cual queremos conectarnos, en mi caso SQL, vamos a poder seguir el diseño que habíamos planteado anteriormente
Encajamos esta consulta y para establecer esta consulta, puesto que es un origen diferente a Dynamics, vamos a utilizar el explorador y nos vamos a conectar a ese origen de datos, SQL, base de datos de ejemplo de Microsoft, donde tenemos una serie de tablas. Desconocemos este origen de datos, pero para ello vamos a utilizar el buscador del explorador para aquellas tablas que contengan la palabra sales. Vamos a ver una tabla transaccional de detalles de pedidos de venta, donde tenemos un campo calculado como el total de la línea, especificaremos el parámetro suma y a continuación vamos a directamente arrastrar este campo con el parámetro suma a nuestro informe. Establecerá esa conexión contra este origen de datos, vamos a visualizarlo, ahí lo tenemos, y vamos a ejecutar el informe. Aquí tenemos todos nuestros orígenes de datos. El informe se ha generado en este tiempo. Disponemos de diferentes opciones de ejecución, en tiempo real, caché y planificar la ejecución. Y a continuación vamos a ver la posibilidad de contrastar esta información contra el origen de datos. Es el llamado drill down. Como veis, cada consulta tiene un icono a la derecha que me permite acceder al origen de datos. También disponemos del botón drill down. Si lo pulsamos, en este caso vemos cómo nos abre el cliente web. Localhost es on-premise, lo tengo instalado en este equipo. Y como veis, nos lleva al origen de datos. En este caso, todos los clientes con ventas que están en nuestra consulta. Bien, si volvemos a nuestro informe, vamos a probar la siguiente conexión. El siguiente drill down contra Navision 2018. Si lo pulsamos, según lo tengo configurado, me va a abrir el cliente RTC. Abrirá la empresa que nos ocupa, con España, y la tabla que nos ocupa, el listado de clientes. Vamos a ver el siguiente origen de datos, en este caso sería Navision 2009. En este caso va a abrir el cliente clásico, según lo tengo configurado. Ahí lo tenéis en pantalla, abre la empresa que nos ocupa y abre la tabla que nos ocupa, en este caso el listado de clientes. Bien, vamos a hacer la consulta contra Business Central Cloud y si os fijáis, me va a abrir aquí el dominio Business Central. Es la misma base de datos, pero a nivel cloud. En este caso la empresa es diferente a la que tengo configurada. Y por último vamos a ver la última opción de drill down, que es el data grid propio de Repos. En este caso no abre el aplicativo, sino que nos abre un data grid bastante potente que nos va a permitir no solo visualizar todos los campos de esta tabla, sino también nos va a permitir, en este caso tenemos 123.000 registros, nos va a permitir ordenar por cualquier campo, nos va a permitir también filtrar por dicho campo y por último también nos va a permitir el poder agrupar por cualquier campo o múltiples campos. Arrastrando la cabecera, como veis, me va a permitir el agrupar esta información. Este asistente también nos permite exportar a Excel esta configuración y por último también podemos mostrar todas las columnas de la tabla. Bien, este ha sido el ejemplo que os quería mostrar y en conclusión hemos podido traer todos estos orígenes de datos. Gracias por vuestra atención y un saludo.